¿Por qué en tantas especies de animales las madres en no pocas ocasiones acaban con la vida de sus crías? No! God, please, no! 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 Y lamentablemente, el ser humano no es una excepción. El infanticidio ha sido, y aún es, una constante en toda la historia de la humanidad. La historia de nuestra especie está marcada por decisiones evolutivas extrañas, dolorosas y a veces mortales. Somos los únicos simios que caminan erguidos, los únicos que han perdido casi todo el vello corporal y, curiosamente, también los únicos que tienen bebés completamente indefensos, insoportables e incapaces de sobrevivir sin atención constante. ¿Qué precio pagamos por ponernos de pie en la sabana africana? ¿Qué papel jugó el fuego en desnudarnos frente a los parásitos? ¿Y por qué la mejor estrategia de supervivencia de un bebé humano es llorar hasta desesperar a sus padres? Hoy comenzaremos una nueva serie donde veremos cómo todos estos rasgos, el bipedalismo, la desnudez, la fragilidad de nuestras crías e incluso el infanticidio, se entrelazan en una historia inesperada, la del nacimiento de la música. Bienvenidos a Biomusicology. Hace tan solo 43 años se encontraron en Laetoli, Tanzania, un largo camino de huellas de homínidos preservadas en ceniza volcánica. Mary Leakey, la antropóloga que las estudió, demostró que esas huellas habían sido producidas por 3 individuos que caminaron sobre lo que una vez fue un lecho grueso de ceniza húmeda, hace nada menos que 3,7 millones de años. La única especie de homínido que conocemos que habitaba la Tierra en aquella época eran los Australopithecus afarensis, así que lo más probable es que fueran ellos los autores de esas pisadas. Esas huellas son la prueba más dramática de que los Australopithecus ya eran capaces de erguirse y caminar a 2 patas, lo que llamamos bipedalismo. Y esta es una condición extremadamente rara entre los mamíferos. Chimpancés y gorilas, por ejemplo, pueden ponerse de pie e incluso dar unos pasos. Se ha observado que muchos chimpancés se yerguen a 2 patas cuando tienen que recoger fruta de árboles pequeños, porque así liberan las manos. Pero ni su anatomía ni su cerebro están preparados para caminar erguidos, lo que lo convierte en algo muy difícil para ellos. Podríamos sospechar que el entorno de los Australopithecus les seleccionó poco a poco para esta tarea, en lo que habría sido un primer estadio en la evolución hacia el bipedalismo. El segundo estadio llegaría alrededor de 2 millones de años atrás en las sabanas del este de África, formadas tras un gran cambio climático. En 1984 se descubrió un espécimen espectacularmente bien preservado, un adolescente masculino en Nariokotome, Kenia, conocido hoy como el niño de Nariokotome. Se encuentra en el Museo Americano de Historia Natural y representa el primer Homo con una anatomía bípeda prácticamente idéntica a la nuestra, el Homo ergaster. Allí, donde apenas había árboles, Peter Wheeler, de la Universidad de Liverpool John Moores, propuso que el bipedalismo se originó en especies de Homo como una estrategia para mantenerse frescos. ¿Pasaremos el verano viviendo dentro del frigorífico? Los cerebros comienzan a funcionar de manera defectuosa cuando su temperatura se eleva a tan solo 2 grados. Por tanto, en un entorno sin árboles ni sombra, mantenerse fresco era cuestión de vida o muerte. Depósito de cadáveres. Son los vejetes como en cada onda cálida. Atención amigos, salga de mi congelador. Al estar erguidos, recibimos el sol solo en la cabeza y los hombros, mientras que a 4 patas toda la espalda queda expuesta. Además, el aire es más fresco a cierta altura del suelo y los vientos son más fuertes, lo que ayuda a enfriar el cuerpo. Utilizando tanto modelos informáticos como modelos de ingeniería, Wheeler mostró cómo caminar erguido reducía significativamente la temperatura corporal, lo que habría incrementado la supervivencia de aquellos individuos con más facilidad para desplazarse así durante largas distancias. Existen muchas hipótesis acerca de por qué nuestros antepasados Homo evolucionaron hacia el bipedalismo. Lo cierto es que probablemente ninguna de ellas lo explica al 100%. Así que vamos a la siguiente gran pregunta. ¿Por qué aparentemente tenemos menos vello corporal
que otras especies de primates. Aquí ocurre lo mismo. No hay una única respuesta correcta, pero existe una hipótesis especialmente elegante, porque ejemplifica muy bien algo de lo que me gusta hablar mucho en este canal: la interacción entre cultura y biología. Una novedad cultural, una práctica, una invención, un conocimiento o una tecnología transmitida de padres a hijos durante generaciones puede acabar influyendo en los cambios genéticos de una población. En este caso, hablamos de una de las mayores revoluciones tecnológicas de nuestra historia: el fuego. Hace 2 millones de años, algunos homínidos mantuvieron encendido un fuego durante varios días en una hoguera en Kobifora, Kenia. Los restos de lo que fue esa hoguera han llegado hasta hoy en pequeñas áreas de tierra enrojecida. Alrededor de toda ella se encuentran tanto herramientas de piedra así como fragmentos de huesos de animales. Lo más interesante es que los huesos no mostraban signos de haber sido cocinados. Eso podría significar que aquel fuego no se usaba para preparar alimentos, sino para calentarse. Si esto es cierto, el pelo de nuestros antepasados habría perdido gran parte de su función de regular la temperatura corporal y protegernos del frío nocturno. A lo largo de las generaciones que aprendieron cómo crear y mantener el fuego, eso pudo llevarnos a perderlo. Pero ojo, no porque dejara de ser útil, sino porque el balance coste-beneficio de tener pelo cambió. Y es que el vello corporal, a pesar de haber sido indispensable para regular bien la temperatura corporal de nuestros antepasados, también era un paraíso para parásitos como piojos o pulgas. Parásitos que no pocas veces transmitían enfermedades mortales. Con el descubrimiento de una tecnología cultural que nos mantenía calientes, el fuego, los individuos con menos pelo hubiesen logrado sobrevivir incluso más al tener menos parásitos y menos enfermedades. Y con el tiempo, esa ventaja favoreció la selección de individuos más desnudos. Y ahora sí, quédate, porque vamos a ver cómo estos dos hechos, aparentemente desconectados de la música, pudieron ser en realidad el origen de nuestras habilidades musicales. Y en el camino responderemos a una pregunta fundamental: ¿por qué los bebés humanos son tan insoportables? Pero antes, no olvides suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y darle like a este vídeo. Así ayudamos al algoritmo a hacer de las suyas y lograr que esta historia llegue a mucha más gente. Y yo, personalmente, te estaré profundamente agradecido. En anteriores vídeos de este canal, hablamos sobre si la monogamia pudo haber sido una condición evolutiva natural de la especie humana y criticamos algunas de las perspectivas que han divulgado tanto la gata de Schrödinger como Mario de Wonder. Allí vimos que uno de los argumentos más fuertes a favor del surgimiento de la monogamia en nuestra especie era la implicación del padre en los cuidados de los hijos, lo que podía incrementar sus posibilidades de supervivencia. Y es que, a diferencia de otros animales, los bebés humanos nacen prematuros y tienen que desarrollarse fuera del útero, haciendo que sus cuidados sean muchísimo más costosos de asumir por una sola persona. ¿Has visto alguna vez a una jirafa parir? El bebé jirafa nace, se pone en pie en 2 minutos y en 5 ya sabe más de la vida que yo. Un bebé humano tarda 1 año en aprender a caminar y si es español ya te digo yo que unos 30 en independizarse de casa de sus padres. ¿Y por qué se da este nacimiento prematuro? En parte por culpa del bipedalismo. Cuando nuestros antepasados comenzaron a caminar erguidos, la pelvis tuvo que remodelarse, lo que estrechó el canal del parto y limitó el tamaño de los bebés al nacer, pero especialmente también el tamaño del cerebro. Solución: el bebé nace prematuro, antes de tiempo, para poder pasar por ahí. Pero cuidado, que esto no es todo. Si ya de por sí cuidar de las crías se volvió complicadísimo para nuestros antepasados, la pérdida del pelo corporal vino a rematar la jugada. ¿Has visto alguna vez a las crías de chimpancés o gorilas? Se agarran del pelo de la madre y viajan así durante todo el día. Pues bien, los bebés humanos todavía muestran al nacer el llamado reflejo de agarre, un remanente evolutivo de aquella época. Incluso lo tienen en los pies, ya que antes del bipedalismo nuestras manos y pies no estaban tan diferenciados. Pero claro, sin pelo de la madre al que engancharse, estos reflejos ya no servían de nada, así que los bebés humanos tenían que ser cargados en brazos. Eso implica que tarde o temprano había que dejarnos en el suelo para poder usar las 2 manos, y ahí empieza el drama. Un drama que tiene todo el sentido del mundo. El bebé necesita por instinto estar lo más cerca posible de la madre, tanto para alimentarse como para protegerse de depredadores. Solución del bebé: reforzar sus estrategias de manipulación, así como desarrollar unos lloros lo más insoportables posibles.
De hecho, un bebé puede llorar por muchas razones, puede ser por hambre o dolor. Pero se puede predecir lo que un bebé llora tan solo por el tiempo que éste pasa alejado de la madre. Y lo curioso es que en muchas de esas situaciones se puede adivinar fácilmente que ese es el motivo. Si los observamos, comprobaremos cómo el reflejo de agarre en manos y pies se intensifica. Su cuerpo le está pidiendo estar enganchado al de la madre. Y aquí es donde por fin podemos empezar a juntar las distintas piezas de este puzzle. En vídeos anteriores ya vimos que los bebés tienden a responder muy bien a un lenguaje universal que se da en todas las culturas, la música. En aquel vídeo os conté que todas las culturas del mundo tienen nanas y que esas canciones comparten características comunes. Incluso hicimos un reto, escuchar canciones de grupos étnicos de los lugares más remotos y tratar de adivinar cuáles eran nanas y cuáles no. Es un experimento que llevo haciendo siempre a lo largo de mi vida cuando hablo sobre este tema en diferentes conferencias. Y la verdad es que casi todo el mundo acierta. Te recomiendo que te pases en algún momento por el vídeo para realizar el reto por ti mismo. Además de las nanas, también vimos otro canal de comunicación universal, el habla dirigida a infantes. You're a big boy. Hi, you're so cute. What's your name? What's your name? Right there. Oh, hi. Vino Moose. Oh, hi, Vino Moose. Ese tono más agudo, con entonaciones exageradas que usamos instintivamente con los bebés. Yo os puse otro reto, adivinar al escuchar voces de diferentes culturas si alguien le hablaba a un adulto o a un niño. ¿Crees que serías capaz de reconocerlo? Y por último, más recientemente, exploramos la relación entre la música y la mal llamada hormona del amor, la oxitocina, que fortalece los vínculos sociales, nos hace sentir parte de un grupo, ya sea nuestra familia, nuestro equipo de fútbol o nuestra nación. Entonces, ¿y si la música fuese la pieza que faltaba en este puzzle? Que la música surgiese precisamente como el vínculo que permite sentir al bebé en contacto con su madre a distancia. No puedo tenerte siempre conmigo, te tengo que aparcar y necesito engañar al cerebro del bebé para que éste se sienta que está agarrado a mí, unido a mí físicamente cuando en realidad no lo está. Que se calme y de paso se duerma un poquito. Esta idea fue propuesta por primera vez por la neuroantropóloga Dean Falk y se enmarcaría dentro de lo que vendrían a llamarse las hipótesis del vínculo social para explicar los orígenes musicales. Este tipo de hipótesis proponen que la música pudo haber surgido para mejorar los vínculos sociales, ya sea en el grupo humano o del bebé con la madre. Y todo eso lo veremos en el siguiente vídeo, que prometo intentaré que salga cuanto antes. Muchas gracias por estar ahí. Si te gusta mi contenido, por favor no olvides suscribirte y darle like al vídeo. Nos vemos y hasta la próxima.